El sol ardía sobre las colinas onduladas de Villazul, un pequeño reino perdido entre montañas y campos de trigo dorado. El verano había llegado temprano ese año, cubriendo todo con un brillo cálido y persistente, pero no era el calor lo que hacía que el corazón de Isadora latiera tan rápido mientras corría entre las hileras de maíz. Era él. El extraño. El hombre de mirada severa y manos limpias, que había aparecido en el mercado del pueblo 3 días atrás, vestido como un noble pero actuando como si deseara pasar desapercibido. Nadie lo conocía, nadie sabía de dónde venía, y sin embargo, todas las mujeres lo miraban con los mismos ojos con los que se contempla un sueño imposible. Todas, menos Isadora. O al menos, eso se repetía a sí misma cada noche antes de cerrar los ojos. Porque en el fondo, ella también sentía esa punzada en el pecho, ese hormigueo en la piel, cada vez que él aparecía cerca del pozo o caminaba lentamente entre los puestos de frutas fingiendo interés en las cerezas. Pero había algo más que la incomodaba, una presencia que le helaba la espalda. Él la observaba. Siempre. A distancia. Sin acercarse. Sin decir una palabra. Hasta ese día. Ella cargaba un cesto lleno de flores silvestres, sucio por el barro del río, cuando lo encontró en el bosque. No sabía cómo había llegado allí tan rápido, ni qué hacía en una zona donde solo los campesinos y cazadores se atrevían a entrar, pero ahí estaba, con la camisa blanca abierta hasta la mitad y una mirada que la atravesó como una flecha. No deberías estar aquí sola, dijo él, con una voz tan profunda y serena que parecía envolver los árboles. Isadora dio un paso atrás, alzando el mentón. «Y tú no pareces saber cómo se recoge leña», replicó, mirando sus botas relucientes y su espada decorada. Él sonrió por primera vez, y ese gesto cambió su rostro por completo. Era hermoso. Y real. Como si lo hubieran sacado de un cuento de hadas. «Tienes razón», admitió. «No tengo idea de cómo se hace nada de esto. Pero necesitaba un lugar donde nadie me conociera. Un lugar como este». Ella frunció el ceño. «¿Estás huyendo? ¿Y si lo estuviera? ¿Eres un bandido?» «No», respondió él, y su sonrisa desapareció como si una sombra la hubiera apagado. «Soy un príncipe. Y acabo de traicionar a mi padre». Isadora soltó una carcajada incrédula, pero él no rió. La miraba con una intensidad que la hizo tragar saliva. De pronto, el aire entre ellos se volvió denso, cargado de una electricidad inexplicable. «¿Por qué me dices esto?», preguntó ella, intentando parecer valiente. «Porque no sé por cuánto tiempo más podré ocultarlo», respondió él. «Y porque no puedo dejar de mirarte. No entiendo por qué, pero desde que te vi, hay algo en ti. Como si ya te conociera. Como si fueras parte de algo que he estado buscando desde siempre». El cesto cayó de sus manos. Las flores se esparcieron sobre la hierba como un presagio. Isadora quiso correr, decirle que estaba loco, que ella no era nadie, que solo recogía huevos y ordeñaba vacas. Pero no pudo. No cuando él dio un paso hacia ella. No cuando extendió la mano, sin tocarla, apenas rozando el aire que lo separaba. «No deberíamos hablar», murmuró ella. «Lo sé», respondió él. Y sin embargo, ninguno de los dos se movió. El bosque entero parecía contener la respiración. Era como si el mundo se hubiera reducido a ese instante, a ese espacio entre dos almas que nunca debieron encontrarse. Porque él era un príncipe. Y ella, una campesina. Porque él pertenecía a los salones dorados del palacio y ella al barro de los campos. Pero nada de eso importaba cuando sus miradas se entrelazaban así, como si sus corazones ya supieran lo que sus bocas no se atrevían a decir. «No sé tu nombre», susurró él. «Isadora. Yo soy Elián. Elián de Loría. El heredero del trono. El hijo del rey que quiere casarme con una princesa del norte para sellar una alianza. Y acabo de rechazar ese destino. Por ti». Isadora sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Era demasiado. Demasiado irreal. Demasiado peligroso. Pero cuando él se acercó aún más, tan cerca que pudo oler el aroma de su piel, no se apartó. «No puedes quedarte aquí», susurró. «Entonces ven conmigo», dijo él, como si fuera la cosa más simple del mundo. «Solo por hoy. Solo hasta que amanezca. Y después veremos». Ella no respondió. Pero su corazón, rebelde e ingenuo, ya había tomado la decisión. Porque por una vez en su vida, quería sentir algo más que el viento entre los trigales. Quería sentir que era vista. Que era deseada. Que merecía algo más que una vida entre cabras y silencio. Y esa noche, mientras el cielo se vestía de estrellas, Isadora caminó junto a un príncipe hacia el corazón del bosque, sin saber que ese paso marcaría el comienzo de un amor tan profundo como prohibido. Un amor que jamás debió existir.
Elian no estaba acostumbrado al silencio de la noche rural. En el palacio, las noches estaban llenas de susurros entre cortinas, pasos calculados sobre mármol y la respiración contenida de quienes vivían bajo la sombra del poder. Pero en el bosque, junto a Isadora, cada sonido era real. El canto lejano de un búho, el crujido de las ramas bajo sus pies, el suspiro tembloroso de ella mientras avanzaban entre los árboles, eran parte de una sinfonía que lo alejaba de su pasado. No sabía exactamente qué esperaba encontrar cuando huyó del castillo. No tenía un plan más allá de escapar. Pero entonces la vio. Con el cabello alborotado por el viento y las manos firmes, con una mirada que no se doblegaba ante su linaje. Isadora era todo lo que su mundo no era: libre, salvaje, auténtica. Y eso lo atraía como el mar atrae al náufrago. Caminaron durante horas sin decir palabra, hasta que llegaron a un claro donde la luna iluminaba un arroyo cristalino. Allí, ella se detuvo, soltando un suspiro largo, como si al fin pudiera respirar. Aquí solía venir de niña, dijo ella, sin mirarlo. Cuando mi padre tenía fuerza para levantarme en brazos y me decía que los árboles eran gigantes dormidos. Elian se sentó a su lado, sin atreverse a tocarla. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora solo escucho el silencio, respondió ella. Pero no era cierto. En su interior, todo era un torbellino. Desde que Elian le había dicho quién era, su mundo se había trastornado. Nada tenía sentido. No podía entender por qué un hombre como él la había elegido, ni por qué sentía ese nudo en el estómago cada vez que lo tenía cerca. Pero lo que más la confundía era que no quería alejarse, aunque sabía que debía. ¿Por qué me seguiste?, preguntó de pronto, mirándolo fijamente. Porque no pude evitarlo, dijo él, sin apartar los ojos de los suyos. Porque en el palacio todos me miran con miedo o ambición. Tú me miraste con desconfianza. Fue refrescante. Ella soltó una carcajada baja, y Elian sintió que el sonido le atravesaba el pecho como una flecha cálida. No soy lo que tú crees, dijo ella. Yo tampoco, replicó él. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era denso, cargado de posibilidades. La luna reflejaba sus rostros como si el destino quisiera grabar ese momento en la eternidad. ¿Qué pasará cuando te encuentren?, preguntó ella, rompiendo el hechizo. Me matarán, respondió él con una sonrisa triste. O peor, me obligarán a casarme. Y tú desaparecerás. Isadora sintió una punzada de miedo. Hasta ahora, todo había parecido un sueño. Un desvarío de la noche. Pero las palabras de Elian lo hacían real. Tangible. Peligroso. Entonces deberías irte, dijo, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. Antes de que sea tarde. ¿Y si ya es tarde?, susurró él, acercándose un poco más. Ella no se movió. Podía sentir su aliento. El calor de su cuerpo. La tensión que vibraba entre ellos como un laúd afinado al límite. No deberíamos, dijo ella, pero su voz era apenas un suspiro. Lo sé, dijo él. Pero quiero. ¿Y si tú también quieres? Solo una vez. Solo esta noche. Elian alzó la mano y la apoyó con delicadeza sobre la mejilla de Isadora. Ella cerró los ojos, y fue como si el mundo desapareciera. No había reyes, ni castillos, ni futuros arreglados. Solo ese instante. Solo ellos. El primer beso fue tímido, pero cargado de una emoción que los dejó sin aliento. Luego vino otro, más profundo, más urgente. Como si ambos entendieran que al amanecer, todo podría desvanecerse. Se abrazaron bajo la luna, rodeados por los árboles que una vez fueron gigantes dormidos, y el mundo pareció detenerse. Pero el destino, caprichoso y cruel, no duerme. Mientras ellos se entregaban al amor que nacía entre sus pieles, un par de ojos los observaban desde la oscuridad. Un sirviente leal al rey, enviado a buscar al príncipe desaparecido, había seguido su rastro hasta allí. Y ahora sabía. Sabía que el heredero del trono había sido atrapado por una campesina. Y que ese amor era una amenaza mayor que cualquier alianza rota. Cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa, Isadora despertó entre los brazos de Elian. Por un instante, creyó que todo había sido un sueño. Pero su cuerpo temblaba, su piel ardía, y su corazón latía con la certeza de lo vivido. Elian aún dormía, su rostro sereno, casi infantil. Isadora lo observó, y una lágrima rodó por su mejilla. Sabía que no duraría. Sabía que el mundo no perdona a los que desafían las reglas. Pero por una noche, había sido feliz. Completamente. Absolutamente. Irremediablemente feliz. Y eso, nadie podría quitárselo. Sin embargo, el ruido de cascos de caballo rompió el hechizo.
Elián se despertó de golpe, e Isadora se puso de pie, con el corazón en la garganta. «Nos encontraron», murmuró él. «¿Qué haremos?», preguntó ella, con los ojos llenos de pánico. «Lo que tengamos que hacer», dijo él, tomando su mano. «Juntos. Porque si este amor no debió existir, entonces que el mundo tiemble por haberlo permitido nacer». Los cascos de los caballos retumbaban como truenos en la tierra húmeda mientras Elián e Isadora corrían entre los árboles, tomados de la mano, con el corazón al borde del abismo. No había tiempo para pensar, solo para correr, respirar, huir. Elián conocía esos sonidos. Eran soldados reales. Hombres entrenados para encontrar, capturar y obedecer órdenes sin cuestionar. Y él era su objetivo. Apretó la mano de Isadora con más fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerla de todo el mundo, del reino, de su destino. «Por aquí», gritó ella, girando hacia una senda apenas visible entre los arbustos. Elián no preguntó. Confiaba en ella de una forma que no sabía explicar. Como si cada paso que daban juntos no fuera una huida, sino un acto de fe. Atravesaron un riachuelo, treparon una pendiente fangosa, se rasgaron la ropa y se cubrieron de hojas y barro. El bosque los engullía como un monstruo viviente, ocultándolos entre su piel salvaje. Finalmente, cuando sus piernas ya no respondían, Isadora lo arrastró dentro de una cueva estrecha, casi invisible tras una cortina de musgo. Se dejaron caer en el suelo frío, jadeando, temblando, con los corazones latiendo como tambores de guerra. «¿Nos siguieron?», susurró ella. Elián se arrastró hasta la entrada y miró entre las hojas. No vio movimiento. No escuchó voces. Solo el murmullo del viento y el crujido de los insectos. «Creo que los perdimos», dijo al fin. Isadora cerró los ojos, apoyando la cabeza en la pared de piedra. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. Elián la observó. Tenía el rostro sucio, los labios partidos, una rama enredada en el cabello. Y aún así, era la visión más hermosa que había contemplado en su vida. Se acercó lentamente, rozó su mejilla con los dedos y la besó. No como la noche anterior. Este beso no era suave ni dulce. Era desesperado, salvaje, lleno de una urgencia que nacía del peligro y la certeza de lo efímero. «Lo siento», murmuró ella cuando se separaron. «Esto no puede seguir». «No digas eso», pidió él, tocando su frente con la suya. «No ahora». «¿Y cuándo, Elián? ¿Cuándo tu padre nos cuelgue en la plaza? ¿Cuándo tu prometida del norte llegue con su ejército?» «No tengo prometida», dijo con rabia. «Solo tenía un acuerdo, una jaula dorada. No volveré a ella. No sin luchar». Isadora apartó la mirada. Sabía que él lo creía. Sabía que cada palabra suya era sincera. Pero la vida no se construía con deseos. Se construía con decisiones, y la suya era imposible. «Deberías volver», dijo ella, con un hilo de voz. «Explicar lo que pasó. Pedir perdón. ¿Y dejarte? Como si fueras un capricho, una locura de juventud». «No puedo. No quiero». Ella lo miró, y por un instante, deseó con todo su ser poder creerle. Poder imaginar un futuro juntos, en algún lugar donde los títulos no importaran ni el amor fuera suficiente. Pero no era una niña. Sabía que el amor no bastaba para derribar reinos. «No tenemos futuro, Elián. Solo tenemos este momento». «Entonces hagámoslo eterno», dijo él, y volvió a besarla. Pasaron el día ocultos en la cueva, alimentándose con unas frutas que Isadora había escondido en su canasta. Elián le habló de su niñez en el castillo, de las lecciones interminables, de los banquetes fríos, de una madre ausente y un padre que solo lo miraba con ojos de rey, nunca de padre. Isadora le habló de su madre muerta al nacer, de sus hermanitos, del trabajo en los campos, de la risa con sus amigas en el río. Eran mundos tan distintos que casi parecían irreconciliables. Pero al escucharse, al compartir esas historias, se encontraron en lo esencial, en la soledad, en el deseo de ser vistos, en el anhelo de algo más. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isadora se incorporó. «No podemos quedarnos», dijo. «Necesitamos un plan». «¿Tienes uno?», preguntó él. «Conozco a alguien», respondió. «Alguien que nos puede ayudar a cruzar la frontera. Hay un comerciante que viaja al reino de Auriel. Si llegamos allí, quizás podamos empezar de nuevo». «¿Auriel?». Elián frunció el ceño. «Está a días de aquí». «Lo sé. Pero es nuestra única opción». Él asintió. No era el plan más seguro. No era racional. Pero era un camino. Y él lo seguiría si ella lo guiaba. Salieron de la cueva al anochecer. El bosque estaba tranquilo,
Pero Elián sabía que los hombres del rey no se detendrían. No hasta que lo encontraran. No hasta que Isadora fuera convertida en una lección para todas las demás. Caminaron toda la noche. Cruzaron arroyos, campos vacíos, senderos olvidados. Cuando el primer rayo de sol apareció, vieron a lo lejos la silueta de una pequeña aldea. Isadora sonrió. Ahí vive el comerciante, dijo. Si llegamos antes del mediodía, quizás podamos. Pero no terminó la frase. Porque en ese momento, una figura emergió del camino. Era un hombre alto, con una capa de cuero oscuro y una cicatriz en la mejilla. Isadora se detuvo en seco. Ese es, sí, dijo una voz a su espalda. Era otro soldado. Luego otro. Y otro más. En segundos, estaban rodeados. Elián se puso delante de ella. No la toquen, rugió. Ella no tiene nada que ver con esto. Eso no lo decide usted, Alteza, dijo el hombre de la cicatriz, sonriendo. De rodillas. Ahora. Elián no se movió. Te mataré si no obedeces. Entonces hazlo, escupió él. Pero Isadora lo empujó. No. Gritó. Haz lo que te piden. No vale la pena morir así. Él la miró con desesperación. ¿Y tú sí? ¿Tú no vales la pena? Ella no respondió. Porque sí lo valía. Pero no quería ser la razón de su caída. Lentamente, Elián se arrodilló. Isadora fue apartada con violencia. Y mientras los soldados lo sujetaban y le colocaban grilletes en las muñecas, ella gritó su nombre como si al hacerlo pudiera detener el tiempo. Elián, no te dejaré, gritó él. Buscaré la forma, lo juro. Esto no termina aquí. Pero sí terminó. Al menos, por ahora. Porque el amor que no debía existir había sido descubierto. Y el precio de desafiar al destino acababa de comenzar. La celda era oscura y húmeda, con paredes de piedra que resumaban el frío de siglos de olvido. Elián estaba encadenado a la pared, sus muñecas marcadas por los grilletes de hierro que lo mantenían prisionero. El silencio era su único compañero, roto solo por el goteo constante de agua que caía desde el techo. Habían pasado días desde su captura, y no había recibido noticias del mundo exterior. Su mente vagaba entre recuerdos de Isadora y pensamientos sobre su destino incierto. En otro extremo del castillo, Isadora permanecía confinada en una habitación ricamente decorada, pero que para ella no era más que una prisión disfrazada de lujo. Había sido separada de Elián tan pronto como llegaron, y la custodiaban día y noche. A pesar de los muros altos, las ventanas adornadas y los manjares que le ofrecían, ella solo pensaba en él. Cada amanecer la encontraba frente a la ventana, buscando en el horizonte una señal, un milagro, cualquier cosa que le confirmara que Elián seguía vivo. Una noche, cuando la luna apenas iluminaba el cielo cubierto de nubes, Elián oyó pasos. La puerta de su celda se abrió con un chirrido y una figura encapuchada entró en silencio. No dijo palabra. Se arrodilló frente a él, le entregó un pequeño papel doblado y se marchó tan rápido como había llegado. Con dedos temblorosos, Elián desplegó el mensaje. Sigo aquí. No te rindas. Y, solo una letra, pero suficiente para encender en él una esperanza ardiente. Mientras tanto, Isadora tramaba su escape. Había memorizado los turnos de los guardias, estudiado cada rincón de su prisión, y ganado la confianza de una joven criada llamada Liora, quien en secreto simpatizaba con su historia. Fue ella quien robó un mapa antiguo del castillo y una llave olvidada. La noche señalada, Isadora se deslizó por los pasillos en silencio absoluto, su corazón golpeando con fuerza en el pecho. Pasó por corredores oscuros, escaleras de caracol y túneles escondidos, hasta llegar a las mazmorras. Su aliento se detuvo cuando vio a Elián, sucio, demacrado, pero con la chispa intacta en los ojos. ¿Eres real?, murmuró él. Más real que nunca, respondió ella, y con manos rápidas liberó sus grilletes. No había tiempo para palabras dulces. Corrieron por el mismo camino por donde ella había llegado, salieron por una vieja puerta de servicio y se ocultaron entre las sombras hasta llegar a las caballerizas. Robaron 2 caballos y partieron al galope bajo la lluvia, mojados, exhaustos, pero libres. Cabalgaron durante días, evitando caminos principales, durmiendo en establos abandonados, compartiendo pan duro y agua de los ríos. Finalmente llegaron a un pueblo escondido entre colinas, donde nadie los conocía. Allí alquilaron una pequeña cabaña y comenzaron una nueva vida. Elián trabajaba en una carpintería y aprendía con rapidez, disfrutando de la honestidad del trabajo manual. Isadora cultivaba hierbas y flores, y vendía infusiones en el mercado. Eran felices. No ricos, no seguros, pero juntos.
Cada noche se abrazaban como si el mundo fuera a desmoronarse, y cada amanecer era una victoria sobre todo lo que habían dejado atrás. Pero la felicidad nunca es eterna. Una tarde, un jinete llegó al pueblo con una carta sellada con el emblema real. Era del rey. Decía que había reconsiderado sus decisiones, que deseaba hablar con su hijo, que el reino lo necesitaba. Elián leyó la carta en silencio. Sabía que el llamado no era una trampa, sino una oportunidad. Pero también sabía que regresar significaba arriesgar todo. Discutieron durante horas. Isadora no quería volver. Temía por él, temía por ellos. Pero también comprendía que Elián no era solo un hombre, era un símbolo. Finalmente, acordaron regresar, pero bajo una condición, que ella sería reconocida como su igual, como su esposa y futura reina. El viaje de regreso fue silencioso, cargado de tensión y memorias. El castillo los recibió con frialdad, pero sin hostilidad. El rey los esperó en la sala del trono. Estaba envejecido, más delgado, pero su presencia seguía siendo imponente. Escuchó sin interrumpir cuando Elián habló. Le habló del amor, del dolor, del sacrificio. Le habló de Isadora, no como campesina, sino como la mujer que lo había salvado. El rey guardó silencio largo rato. Luego se levantó, caminó hacia ellos, y dijo: «Si tu amor ha sobrevivido a todo esto, entonces mereces ser parte de este reino». Días después, la corona fue colocada sobre la cabeza de Elián, y a su lado, Isadora recibió la suya. El pueblo aclamó a la nueva reina, la mujer que había desafiado su origen, que había conquistado al príncipe y al reino con nada más que su corazón. Juntos gobernaron con justicia, amor y compasión. Su historia se convirtió en leyenda, una que las madres contaban a sus hijas en las noches de invierno, recordándoles que el amor verdadero no entiende de linajes, que cuando dos almas están destinadas a encontrarse, ni 1000 ejércitos ni muros pueden separarlas. La mañana que marcó el primer año de su reinado amaneció con un cielo despejado y un aire perfumado por los cerezos en flor. Isadora se despertó en su habitación aún sin acostumbrarse del todo a la seda de los lencois ni al peso simbólico de la corona que descansaba en un cofre junto a su lecho. Elián dormía aún, con el rostro sereno, tan distinto al joven fugitivo que había conocido entre árboles salvajes y promesas imposibles. Se acercó a él en silencio, tocando con ternura su mejilla, y sintió que su corazón seguía latiendo con la misma fuerza irracional que aquella primera noche en el bosque. Pero la paz era frágil. Siempre lo había sido. Esa mañana, el mensajero llegó antes del desayuno, escoltado por 2 guardias y con el rostro sombrío. Traía noticias de la frontera este, donde rumores hablaban de movimientos de tropas del reino de Auriel, el mismo que alguna vez les prometió refugio. El rey Elián lo recibió en la sala del consejo, rodeado de nobles que aún murmuraban a espaldas de su reina campesina. Isadora observó desde su lugar, sin intervenir, con la espalda erguida y la mirada firme. Sabía que muchos no la querían allí. Sabía que en susurros aún la llamaban la intrusa. Pero también sabía que había ganado cada paso, cada voto, cada muestra de lealtad con trabajo, comedimento y corajem. El informe del mensajero era claro. El nuevo rey de Auriel consideraba débil la unión de Elián con una mujer sin sangre noble, y pretendía reclamar el trono con apoyo de viejas casas que no aceptaban la legitimidad de su corona. Aquello no era solo un conflicto político. Era un ataque directo a su historia, a su amor, a todo lo que habían construido juntos. Esa noche, en sus aposentos, Isadora se dejó caer en el sofá junto a Elián, exhausta. «¿Crees que esto es culpa mía?», preguntó con la voz apenas audible. «No», dijo él, sin dudar. «Esto es culpa de los que temen lo que no entienden. Temen que hayamos desafiado las reglas. Temen que el amor haya vencido. Pero no volveremos atrás. Nunca». En los días siguientes, comenzaron los preparativos. Elián no quería la guerra, pero tampoco podía mostrarse débil. Isadora propuso enviar emisarios con palabras de conciliación, pero también reforzar las defensas sin caer en provocaciones. Se reunió con el pueblo, caminó entre ellos, habló con soldados, con artesanos, con madres. Y su presencia cambió algo. Donde antes había duda, empezó a crecer respeto. Donde antes había recelo, nació confianza. Porque no era una reina en lo alto de un trono. Era una de ellos. Una mujer que conocía la tierra bajo las uñas, el sabor del miedo, el valor de la esperanza. Una tarde, mientras supervisaba la distribución de víveres, una anciana se le acercó y tomó su mano entre las suyas. «Mi hijo murió en la última guerra», dijo. «No tengo más familia. Pero si tú luchas, yo estaré contigo. Si tú hablas, yo escucharé. Eres nuestra reina. Nuestro corazón».
Isadora no pudo contener las lágrimas. Y en ese momento supo que, pasara lo que pasara, ya no estaba sola. Cuando la amenaza se concretó y las banderas de Auriel se vieron en el horizonte, Elian e Isadora estaban listos. El ejército era menor, pero su convicción más fuerte. En la noche previa a la batalla, se abrazaron bajo las estrellas, como tantas veces antes, como si el cielo pudiera sellar una promesa que el mundo intentaba romper. «Si algo me pasa», comenzó Elian, pero Isadora lo calló con un beso. «No pasará. Porque lucharemos juntos. Porque esta vez no huiremos. Y si el destino nos quiere arrebatar lo que tenemos, tendrá que hacerlo con sangre». La batalla fue feroz. Elian lideró a sus hombres con coraje, y cada rincón del campo retumbó con el eco de su voz. Isadora no se quedó atrás. Desde las murallas organizó la defensa, socorrió heridos, inspiró hasta al más desesperado. Y cuando la victoria llegó, cuando las tropas enemigas retrocedieron, cuando el estandarte de Loría ondeó intacto al viento, el reino entero comprendió que no era un príncipe enamorado ni una campesina temeraria lo que había salvado su tierra. Fue el amor. Un amor nacido entre trigo y secretos, fortalecido en la adversidad, y convertido en llama viva que ni el poder ni la guerra pudieron apagar. Esa noche, bajo el mismo cielo donde una vez prometieron luchar por lo imposible, Isadora y Elian caminaron entre su pueblo, sin armadura ni escolta, solo ellos dos, tomados de la mano, recibiendo el aplauso de quienes ya no veían diferencias ni linajes, sino líderes que habían conquistado algo más que un trono. Habían conquistado un futuro. El amanecer llegó envuelto en un silencio inusual, como si el mundo aún contuviera la respiración después de la tormenta. La batalla había quedado atrás, los campos empapados por la lluvia y la sangre comenzaban a secarse bajo los primeros rayos del sol, y la ciudad despertaba con una mezcla de alivio, luto y asombro. Isadora se detuvo en lo alto de la muralla, contemplando desde allí el horizonte que alguna vez representó un límite y ahora era testigo de su victoria. A su lado, Elian permanecía en silencio, con la armadura aún manchada y los ojos clavados en la lejanía, como si buscara en la bruma del paisaje una respuesta que aún no llegaba. Habían vencido, sí, pero la guerra había dejado cicatrices invisibles. Entre los caídos había jóvenes que apenas conocían el peso de una espada, padres que no regresarían al calor de sus hogares, hermanos que ya no compartirían historias junto al fuego. El precio del amor, de la libertad, había sido altísimo. «No imaginé que dolería así», murmuró Isadora, rompiendo el silencio. «Porque tienes alma», respondió Elian, sin apartar la vista. «Porque no naciste entre mármol y frialdad. Por eso eres reina, no por la corona». Ella giró el rostro hacia él y tomó su mano, buscando en ese gesto el consuelo que las palabras no podían ofrecer. Pasaron largos minutos allí, unidos por el silencio y la promesa tácita de no olvidar jamás lo que habían defendido. Sin embargo, el reino no se detenía. En los días siguientes, las tareas se multiplicaron. Reconstrucción, homenajes, negociaciones con los nobles que aún resistían en la sombra. Elian e Isadora trabajaban incansablemente, pero no como reyes encerrados en torres de cristal, sino como líderes que caminaban entre su gente, que escuchaban, que abrazaban a las viudas, que compartían el pan con los huérfanos. Esa cercanía, esa humanidad, les ganó una devoción sincera, pero también avivó el odio de quienes veían en ese amor una amenaza al viejo orden. Una noche, mientras se reunían con el consejo, uno de los duques más antiguos, Lord Bernard, se levantó y habló con voz firme y rostro pétreo. «No cuestiono su valentía», dijo, mirando a Elian. «Ni su corazón», añadió, girando hacia Isadora. «Pero un reino no se gobierna con afectos. Se necesita sangre fuerte. Herederos que fortalezcan la línea real. ¿Y si no pueden darle un hijo al trono? ¿Y si su unión, por muy poética que parezca, condena a esta corona a desaparecer?» El golpe fue seco, brutal. Isadora sintió como el aire abandonaba sus pulmones. Había sido su miedo oculto desde hacía meses. Habían intentado, sí. Habían rezado, esperado, suplicado. Pero el hijo no venía. Elian se puso de pie de inmediato. «Ese asunto no le incumbe a usted ni a este consejo. Nos incumbe al reino», insistió Bernard. «A su futuro. A nuestra estabilidad». Elian golpeó la mesa con el puño. «Basta». Isadora lo tocó en el brazo, buscando calmarlo, pero sus ojos ya brillaban con una mezcla de ira y dolor. Esa noche, en la intimidad de sus aposentos, ninguno de los dos habló al principio. Elian caminaba de un lado a otro, como un animal encerrado, mientras Isadora se sentaba junto a la chimenea, mirando el fuego sin realmente verlo. «¿Y si tienen razón?», susurró ella finalmente. «¿Y si mi vientre es una tierra estéril?
¿Y si este amor no es suficiente? Elian se arrodilló frente a ella, tomó sus manos y las besó con una devoción que rompía el alma. Este amor salvó mi vida. Salvo este reino. Y si el destino no nos quiere padres, buscaremos otra forma. Pero no renunciaré a ti. Nunca. Isadora lloró en silencio, por todo lo que había perdido, por todo lo que temía perder aún. Esa misma semana, ordenaron abrir una casa de acogida para los niños huérfanos de la guerra. Y fue allí, entre risas tímidas y miradas rotas, donde encontraron a Leandro. Tenía los ojos del color del cobre y una expresión tan desafiante como familiar. Cuando lo llevaron al palacio, fue como si siempre hubiera pertenecido allí. No fue inmediato. No fue fácil. Pero con el tiempo, se convirtió en su hijo. En su luz. En el futuro que tanto temieron no tener. Las voces críticas no cesaron, pero cada vez fueron menos. Porque la imagen de una reina campesina, un rey forjado por el amor y un niño sin sangre real pero con corazón noble, comenzó a cambiar las reglas no escritas. Comenzó a sembrar una nueva esperanza. Y en las noches en que el viento traía ecos de antiguas dudas, Elian e Isadora se abrazaban junto a la cuna de Leandro, y sabían, en lo más profundo de sus almas, que ningún linaje, por más puro que se dijera, podía superar la fuerza de un amor que jamás debió existir, pero que venció porque nunca se rindió. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo los jardines del palacio con un manto de escarcha que crujía bajo los pies y hacía temblar los cristales de las ventanas. Isadora contemplaba el paisaje desde la galería oriental, envuelta en un manto de lana gruesa, con Leandro dormido en sus brazos. El niño, ya de 6 años, había crecido sano y fuerte, con una energía desbordante que llenaba los pasillos de risas y carreras. Pero esa mañana, dormía profundamente, agotado por una fiebre que lo había mantenido inquieto durante la noche. Isadora lo observaba con ternura, acariciando su cabello con dedos suaves, mientras su mente vagaba por recuerdos y preocupaciones que no podía callar. Porque aunque el reino parecía en paz, las sombras nunca desaparecen del todo. Las amenazas ya no eran ejércitos en la frontera ni nobles que conspiraban abiertamente, sino susurros, rumores, traiciones disfrazadas de cortesía. Elian había pasado los últimos meses lidiando con las tensiones internas, descubriendo lentamente que el verdadero enemigo muchas veces se oculta en el corazón mismo del poder. Esa tarde, el rey regresó al palacio con el ceño fruncido y la capa manchada por el barro de los caminos. Isadora lo recibió en el vestíbulo, dejando a Leandro en brazos de una doncella. Se acercó a él con la misma mezcla de amor y fuerza que la había convertido en el pilar invisible del reino. ¿Qué sucedió?, preguntó, tomando sus manos frías entre las suyas. Han atacado un convoy cerca de la frontera norte, respondió. No fue una emboscada cualquiera. Tenían información precisa, sabían cuándo y por dónde pasaría. Alguien desde dentro lo ha filtrado. Isadora apretó los labios. No era la primera vez que algo así ocurría. La corte seguía dividida. Aunque la mayoría había aceptado su reinado, algunos jamás perdonarían que una campesina ocupara el trono, y menos aún que un niño sin sangre real fuera criado como heredero. Esa noche, reunieron al consejo en la Sala de la Rosa, una estancia circular donde los muros tallados con escenas de antiguas victorias parecían observarlos con juicio eterno. Isadora se sentó a la derecha de Elian, con la espalda recta y el rostro sereno, mientras él exponía los hechos con voz firme. Nadie interrumpió, pero las miradas lo decían todo. Cuando terminó, un joven conde de ojos grises y sonrisa cortante tomó la palabra. Majestad, no dudo de sus intenciones. Pero quizás, si contáramos con aliados más confiables, si la nobleza se sintiera más representada en su entorno cercano, podríamos evitar filtraciones como esta. Todos sabían lo que realmente quería decir. Más sangre noble. Menos campesinos. Isadora sostuvo su mirada sin pestañear. Los aliados no se eligen por su cuna, dijo con calma, sino por su lealtad. Y la traición no distingue linajes. Se hizo un silencio incómodo, roto solo por el chasquido del fuego en la chimenea. Elian apoyó una mano sobre la de ella, reafirmando su posición con un gesto que hablaba más que 1000 discursos. Esa noche, cuando estuvieron solos, Elian la abrazó con fuerza, como si temiera perderla entre las sombras que se cernían sobre ellos. No puedo protegerte de todos, susurró. No tienes que hacerlo, respondió ella. Solo quédate conmigo. No necesito un mundo sin peligro. Solo uno en el que sigamos luchando juntos. El invierno se hizo más crudo, y con él, las intrigas. La fiebre de Leandro regresó, más intensa, más persistente. Los médicos del reino se turnaban a su cabecera, pero ninguno lograba detener el avance invisible de la enfermedad.
Isadora no se separaba de él, velando cada suspiro, cada sobresalto. Dormía a ratos, con la cabeza apoyada en la cama, despertando con el menor gemido. Elián, dividido entre sus deberes y el dolor de ver a su hijo apagarse, comenzó a perder la calma. Fue en una de esas noches de desesperación cuando llegó al palacio una mujer envuelta en capas oscuras, con ojos que brillaban como brasas. Nadie sabía su nombre, solo que venía del sur, de las tierras donde la medicina y la magia aún se entrelazaban. Isadora no dudó. La recibió en la cámara de Leandro, y con una mezcla de fe y temor, permitió que tocara al niño, que murmurara en una lengua olvidada, que preparara ungüentos con hierbas que ningún boticario del reino reconocía. Durante 3 días, la extraña mujer permaneció encerrada con el niño, mientras Isadora y Elián aguardaban al otro lado de la puerta, tomados de la mano, aferrados el uno al otro como náufragos en la tormenta. Al 4.º día, Leandro abrió los ojos y sonrió. Fue débil, sí. Apenas un gesto, pero suficiente para romper el nudo en sus gargantas. Isadora se arrodilló junto a la cama, cubriendo el rostro con las manos, llorando por primera vez en semanas. Elián abrazó a su hijo, sintiendo que la vida volvía a su cuerpo, que el futuro no era una promesa rota, sino una llama que aún podía proteger. La mujer desapareció sin pedir nada a cambio, dejando solo una nota escrita con caligrafía extraña: el corazón puro resiste donde el poder se quiebra. Protejan lo que han creado. En los días siguientes, Leandro recuperó fuerzas rápidamente, y con él, la esperanza volvió a llenar los corredores del palacio. Pero Isadora y Elián sabían que aquella amenaza no sería la última. El trono aún era un campo de batalla, pero ahora entendían que su mayor fortaleza no estaba en las espadas ni en los ejércitos, sino en el vínculo que los unía. Porque su amor había nacido del barro, había sobrevivido a la guerra, a la pérdida, a la traición. Y mientras siguieran caminando juntos, nada ni nadie podría destruir lo que habían construido. La primavera llegó con una explosión de vida que cubrió los campos y jardines del reino con colores vibrantes, como si la tierra misma celebrara la recuperación del joven príncipe Leandro. El niño corría ahora por los pasillos del palacio con renovada energía, desafiando a los guardias a jugar con él, escondiéndose detrás de los tapices y llenando cada rincón con su risa contagiosa. Para Isadora y Elián, era como volver a respirar después de haber contenido el aliento durante semanas. Cada gesto, cada palabra de su hijo era un recordatorio de lo que habían estado a punto de perder. Y aunque el miedo aún latía en lo profundo, sabían que no podían permitir que los recuerdos oscuros opacaran la luz que habían recuperado. Sin embargo, la estabilidad seguía siendo frágil. Las amenazas ya no eran ejércitos enemigos ni enfermedades inexplicables, sino una red de intrigas tejida en la sombra, donde la ambición y el resentimiento se disfrazaban de cortesía. Elián había comenzado a recibir informes inquietantes sobre movimientos en las casas nobles del oeste, antiguos aliados de su padre que ahora se reunían en secreto y promovían un discurso de restauración del verdadero linaje. Era una amenaza diferente, más sutil y peligrosa, porque no se anunciaba con espadas sino con rumores, con discursos disfrazados de tradición. En el consejo, algunos ya comenzaban a hablar de compromisos, de volver a las raíces, de alianzas matrimoniales que reforzaran la legitimidad del trono. Y aunque nadie lo decía abiertamente, Isadora sabía que el blanco de esas sugerencias era ella. Una noche, durante una cena protocolar, una condesa joven y elegante, hija de uno de los duques más influyentes del reino, fue presentada con inusual entusiasmo. Sentada junto a Elián, le dirigía sonrisas cargadas de intención y le hablaba con una familiaridad que helaba la sangre de Isadora. Ella observaba desde el otro extremo de la mesa, con una copa en la mano y el rostro impasible, mientras por dentro cada palabra, cada risa, le retumbaba como un tambor de guerra. Esa noche, cuando estuvieron a solas, Isadora no dijo nada. Se sentó frente al espejo, quitándose con lentitud los pendientes y el broche del cabello, mientras Elián la observaba desde la puerta. «No tienes que decirlo», murmuró él. «Sé lo que intentan. Pero yo no he cambiado. No olvides quién me sacó del bosque, quien me devolvió la vida cuando lo había perdido todo». Isadora lo miró a través del reflejo. «No temo a ella», dijo. «Temo a lo que representa. Temo que algún día, por protegerme, decidas alejarme». «Eso nunca», juró él, arrodillándose a sus pies. «Jamás elegiré un trono sobre ti. Si este reino no nos quiere juntos, entonces que caiga. Yo solo pertenezco a ti». Isadora acarició su rostro, y por un momento, el miedo se disolvió. Pero no las amenazas. 2 días después, una carta llegó al palacio. Sin remitente. Sin sello. Solo una hoja con una única frase.
Un amor como el suyo destruyó imperios antes. No deje que destruya el suyo. Elian la leyó en silencio y la arrojó al fuego. Pero el mensaje se quedó grabado como una herida invisible. Días después, durante una visita al orfanato fundado por la corona, una explosión sacudió los cimientos del edificio. Elian, que estaba dentro con Leandro, logró proteger al niño con su cuerpo, pero el impacto los lanzó contra una pared y les causó heridas leves. Isadora, que estaba a pocos metros, llegó corriendo entre gritos y escombros, buscando desesperadamente a los dos hombres que eran su vida. Cuando los encontró cubiertos de polvo pero vivos, los abrazó con tanta fuerza que creyó que el mundo se quebraría en sus brazos. La investigación reveló que había sido un atentado. Un intento deliberado de enviar un mensaje. No era bienvenidos. Ni ella, ni su hijo, ni el amor que habían elegido. A partir de ese día, Elian reforzó la seguridad del palacio. Mandó vigilar los accesos, duplicar las guardias y ordenar investigaciones exhaustivas. Pero el miedo no se combate con acero. Se infiltra en los pasillos, se esconde en las sombras, susurra en los oídos. Isadora comenzó a notar cómo algunos sirvientes dejaban de mirarla a los ojos. Cómo los saludos se volvían más fríos. Cómo incluso los aliados más fieles empezaban a hablar en voz baja cuando ella entraba en la sala. Se convirtió en una sombra en su propio hogar. Hasta que una noche, mientras paseaba sola por los jardines, una figura encapuchada se cruzó en su camino. No llevaba armas. Solo un pergamino. Léalo, dijo antes de desaparecer entre los árboles. El documento contenía nombres, fechas, reuniones secretas, pruebas, una conspiración, una alianza entre varias casas nobles para destituir a Elian y ofrecer la corona a un primo lejano con sangre real y disposición a casarse con una noble de linaje antiguo. Pero lo más devastador era la última línea: Isadora debe desaparecer. Conocín el rey. Ella cayó de rodillas en el césped, con los dedos apretando el pergamino como si pudiera romper el veneno que contenía. Cuando regresó al palacio, no dijo nada. Guardó silencio durante días. Observó. Escuchó. Planificó. Hasta que una noche, después de asegurarse de que Leandro dormía y de besar a Elian como si fuera la última vez, dejó una carta sobre la almohada y se marchó sin hacer ruido. Elian la encontró al amanecer. Desesperado, gritó su nombre por los pasillos, interrogó a los guardias, mandó cerrar las puertas. Pero ya era tarde. La carta decía: te amo más que a mi vida. Por eso me voy. Porque no permitiré que te destruyan por mi culpa. No soy una reina. Soy una mujer que eligió amar y eso fue mi mayor acto de rebeldía. Pero ahora debo desaparecer para que tú y nuestro hijo vivan. Elian cayó de rodillas, la carta temblando en sus manos, el corazón hecho trizas. Y en ese momento juró que no descansaría hasta encontrarla. Porque el amor que nació para no existir se negaba a morir. La ausencia de Isadora transformó el palacio en un mausoleo de mármol frío. Cada rincón, cada pasillo, cada estancia que alguna vez vibró con su presencia ahora parecía detenido en un lamento perpetuo. Elian no comía, no dormía, no hablaba más que lo estrictamente necesario. Pasaba horas en la biblioteca revisando mapas, cartas, registros de comercio, cualquier pista que pudiera conducirlo a ella. Leandro, aunque pequeño, comprendía el dolor de su padre. Lo abrazaba en silencio, preguntaba poco, pero cada noche lo oía susurrar el nombre de su madre al viento, como una oración desesperada que se perdía entre las sombras. El reino, por fuera, parecía mantenerse firme. El consejo seguía funcionando, los mercados se llenaban de voces, los campesinos trabajaban la tierra. Pero los rumores eran imparables. Algunos decían que la reina había muerto. Otros que había huido con un amante. Otros más, que había sido víctima de una traición interna. Nadie sabía la verdad. Solo Elian. Y esa verdad lo devoraba por dentro. Durante semanas, sus hombres recorrieron aldeas, cruzaron montañas, interrogaron comerciantes, monjes, vagabundos. Pero Isadora se había desvanecido como el rocío. Hasta que una mañana, un jinete llegó al castillo con un fragmento de tela y un mensaje codificado. Era un símbolo bordado que solo Elian e Isadora conocían, una flor de campo con los pétalos invertidos. La señal de que ella seguía viva. El mensaje venía desde un convento abandonado en las tierras altas del norte. Elian no lo dudó. Partió esa misma noche con solo 3 guardias de confianza y la promesa de que no regresaría sin ella. El viaje fue largo, helado, traicionero. Las sendas estaban cubiertas de nieve, los caminos infestados de salteadores. Pero nada lo detuvo. Cuando al fin llegó al convento, lo encontró en ruinas, cubierto de musgo y siluetas de piedra corroídas por el tiempo.
Al principio creyó que era una pista falsa. Hasta que la vio. Estaba de pie junto a un pozo seco, envuelta en un manto gris, el rostro oculto por una capucha, pero su aura inconfundible. Elian desmontó de un salto, y durante un instante, ninguno de los dos se movió. El silencio entre ellos era tan denso que dolía. Luego, ella alzó la vista, y sus ojos se encontraron. No hubo palabras. Solo una carrera desesperada, un abrazo que los derribó al suelo, lágrimas que brotaron sin permiso, susurros rotos entre besos frenéticos. Te dije que no me buscaras, sollozó ella. Y yo te dije que nunca dejaría de hacerlo, respondió él. No puedo vivir sin ti, Isadora. Si tú mueres, yo muero contigo. Si tú huyes, yo huyo contigo. Ella temblaba. Estaba más delgada, con las mejillas hundidas y las manos frías, pero su mirada aún ardía con la misma intensidad que lo enamoró. Intenté protegerte, dijo. Intenté proteger a Leandro. Y casi me destruyes, replicó él, con voz quebrada. No necesito un reino. Te necesito a ti. A los 3 días, regresaron al castillo. La llegada de Isadora fue como un rayo en medio de la niebla. Algunos intentaron fingir sorpresa. Otros, disimular su incomodidad. Pero el pueblo celebró. Salieron a las calles, lanzaron flores, gritaron su nombre como si fuera una heroína de leyenda. El consejo, acorralado por la popularidad de la reina, no tuvo más remedio que aceptar su regreso. Pero Elian no estaba dispuesto a tolerar más amenazas. Ordenó una investigación secreta, liderada por hombres que habían demostrado lealtad absoluta. En menos de una semana, descubrieron la red detrás del atentado al orfanato, las cartas anónimas, los intentos de desacreditar a Isadora. Entre los implicados estaba el joven conde de ojos grises, la condesa elegante y un sacerdote de confianza del palacio. El juicio fue público. Por primera vez en la historia del reino, un rey juzgó a nobles por conspiración contra la reina. El veredicto fue claro. Traición. Algunos fueron despojados de sus títulos. Otros, condenados al exilio. Y unos pocos, ejecutados. El mensaje fue contundente. El amor que unía a Elian e Isadora no era una debilidad, sino la piedra angular de una nueva era. En los meses siguientes, el reino cambió. Se reformaron leyes, se abrieron escuelas, se redistribuyeron tierras. Isadora lideró campañas de alfabetización, impulsó la participación de las mujeres en los oficios, y se convirtió en la voz de los que nunca habían sido escuchados. Elian la apoyaba en todo, orgulloso, enamorado como el primer día. Cada noche, después de poner a Leandro en la cama, se encontraban en la torre más alta del castillo, donde habían mandado construir un jardín secreto. Allí, bajo la luna, hablaban de sus sueños, de su miedo a perderse de nuevo, de su fe en que el amor podía ser más fuerte que la historia. Una noche, mientras el viento movía suavemente las hojas, Isadora apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y si todo esto un día se acaba? Preguntó en voz baja. Entonces volveremos a empezar, respondió él. En un campo, en una aldea, en un rincón del mundo donde nadie nos conozca. Mientras estemos juntos, siempre podremos empezar de nuevo. Isadora cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo estaba en paz. Porque su historia, contra todo pronóstico, no había terminado. Había renacido. Y aún tenía mucho por contar. El tiempo, con su andar implacable y silencioso, no detuvo el curso de la historia, pero sí permitió que las heridas comenzaran a sanar. Años habían pasado desde aquel día en que Isadora regresó al palacio con el corazón roto y Elian, con el alma reconstruida por el reencuentro. El reino de Loria, otrora dividido y amenazado por conspiraciones, florecía ahora como nunca antes. Las reformas sociales impulsadas por la reina habían transformado la estructura del país. Las aldeas estaban conectadas por caminos nuevos, los niños asistían a escuelas donde aprendían no solo a leer sino a pensar, y las mujeres, antes relegadas a las sombras del hogar, se habían convertido en maestras, artesanas, sabías, guardianas de un nuevo futuro. Pero entre todos esos logros, el más preciado para Isadora era ver a Leandro crecer con la libertad que a ella le fue negada. El niño que una vez estuvo al borde de la muerte se había convertido en un joven noble de espíritu, fuerte de cuerpo y brillante de mente. Había heredado de su madre la compasión y la fuerza, y de su padre la valentía y la dignidad. Aunque no llevaba la sangre de los antiguos reyes, el pueblo ya lo llamaba el heredero del corazón. En el 10º aniversario del reinado de Elian e Isadora, se organizó una gran celebración. Delegaciones de reinos lejanos viajaron a Loria, atraídos no solo por la prosperidad sino por la leyenda viva de un amor que desafió la lógica del poder.
En el centro de la plaza principal, bajo una lluvia de pétalos blancos, Elian tomó la mano de Isadora ante miles de personas y la miró como si el tiempo no hubiese pasado. Hace 10 años te prometí que nunca te dejaría, dijo. Y hoy, con cada instante vivido, te juro que si volviera a nacer, te buscaría otra vez entre los campos, entre el barro, entre los rumores del viento. Ella, con los ojos brillantes, respondió sin temor ni reservas. Y yo volvería a elegirte. Incluso sabiendo el dolor, la pérdida, los caminos difíciles. Porque el amor que compartimos es más que un sentimiento. Es un destino. En medio del júbilo, Leandro fue llamado al centro de la plaza. Isadora y Elian lo invistieron como príncipe de Loría con un manto que no tenía escudos dorados ni símbolos de guerra, sino bordados con las flores silvestres del campo donde sus padres se conocieron. El gesto fue simbólico, pero rompió siglos de tradición. El consejo, ya renovado y alineado con la nueva era, aplaudió. El pueblo vitoreó. Y en aquel momento, una nueva dinastía nacía, no de sangre, sino de convicción. Más tarde, en la intimidad de sus aposentos, Elian e Isadora se sentaron junto a la ventana abierta, contemplando las estrellas. ¿Recuerdas la noche en el bosque?, preguntó ella. ¿Cómo olvidarla?, respondió él. Pensé que eras un sueño. Y yo pensé que eras una mentira. Ambos rieron suavemente. Pero no era una risa ligera. Era una risa compartida por quienes han llorado juntos, perdido juntos, luchado juntos. Una risa que decía, sobrevivimos. Isadora apoyó la cabeza en su hombro, y él acarició su cabello con la misma ternura que tantos años atrás. Me preguntaste una vez qué pasaría si todo se acababa, susurró ella. Y te respondí que empezaríamos de nuevo, murmuró él. Pero no se acabó, dijo ella. Resistimos. Juntos. Elian asintió. Y mientras estemos tú y yo, no importa lo que venga. Siempre resistiremos. La historia de Elian e Isadora, la campesina y el príncipe, no fue escrita en pergaminos antiguos ni sellada con decretos reales. Fue escrita en miradas compartidas, en batallas superadas, en besos dados bajo la lluvia, en la risa de un niño que un día será rey. Fue escrita con el lenguaje del alma. Aquel amor que nunca debió existir, aquel amor que desafió imperios, derrumbó murallas y redibujó mapas, había triunfado no por su fuerza, sino por su verdad. Y en un mundo donde tantos reyes habían olvidado el propósito de sus coronas, Elian e Isadora recordaron al mundo que un reino sin amor es solo una prisión de oro. Y que el amor, cuando es real, no necesita permiso para existir. Porque un amor como el suyo no nació para pedir perdón. Nació para cambiarlo todo.